Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Hernán Santana, esto es Quien Marca Gana. Hoy nos acompaña, seguimos en el mundo de las dos y cuatro ruedas, pero esta vez nos pasamos a la arena y al desierto. Hoy nos acompaña Pedro Peñate, primer y único español en competir en todas las disciplinas y en acabar el Dakar. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, hombre, un placer tenerte por aquí, un placer tener a gente que lleva la bandera de Canarias por todo el mundo y en las diferentes disciplinas. Yo siempre digo lo mismo cuando empiezo los podcasts. Perdón de antemano, dentro de mi desconocimiento que pueda preguntar. Yo me he intentado preparar un poco la entrevista lo mejor posible, pero aquí lo que se lleva es ir fluyendo y que me vayas corrigiendo. Para los que no te conocemos y los que no te conocen, un poco cómo empezó la historia de Pedro con el motor. Sí, con la aventura. Pues mira, realmente en mi caso, desde muy joven, desde muy niño, en mi pueblo, en Valsequillo, hacíamos pues eventos y cositas para gente local, ¿no? Hasta que un año, creo que con 17, 18 años, empezamos a hacer en nuestros barrios, en las fiestas y demás, hacíamos algunos slalom típicos de la zona. Ya nos gustaba, a mí me apasiona la tierra, el mundo de los off-road. Y surgió también una etapa en el mundo donde nació en el 92 el Club Deportivo Valsebike, que era un club deportivo que hacíamos todas las actividades sobre las dos ruedas y en este caso la bicicleta. Ahí pues empezamos a crear nuestro propio equipo con empresas como Fuente Umbría, empresas locales que nos echaban una mano y realmente surgió pues un poco, ahí empezó a despertarnos y más que soñar y pensar en qué bonito sería hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Entonces ahí empezamos a crear nuestros propios raids de aventura Valsebike, que era unos raids donde realmente estamos casi 48 horas, 24 horas no stop. Empezamos el sábado a mediodía y terminamos el domingo a mediodía, haciendo diferentes actividades con el tema de la bici. Hacíamos una ruta, dormíamos en la cumbre, al lado del Reque Saucillo, hacíamos orientación nocturna, diurna, hacíamos incluso, llegamos algún año, de las 8 ediciones que se hicieron en el raid de aventura Valsebike. Recuerdo bajar a la playa a hacer piraguas y a llegar un día hasta el Burrero a hacer un circuito con patines. Entonces era el medio de desplazamiento, era la bicicleta, pero te ibas encontrando un montón de retos, de tiro con arco, tirolinas, teleféricos, escalada, rappel. Bueno, cuando después de 8 años despertando el mundo de la aventura, surgió todo este tema, fue cuando ya empezamos a ver los riesgos, que no había seguro ni había nada en aquella época. Hablo de los años 90 y pico, ¿no? Nosotros flipábamos cuando nos dimos cuenta, fuimos ya madurando, empezamos con 18, 19 años, pero cuando teníamos 20 y pico, y mi madre, que esto no hay licencia federativa, ni de ciclismo, ni montañismo, éramos pues 70, 80 inscritos cada año, ¿sabes? Era una prueba súper bonita. Pero claro, no había por dónde cogerla porque a nivel de evento deportivo y había demasiado riesgo, que tuvimos la suerte, nunca pasó nada, por eso creo que fue el momento de cortarlo. Y creo que ahí fue lo que realmente me despertó la pasión por la aventura, el off-road, el riesgo. Lógicamente van muy sumados mis disciplinas, todas ellas, al mundo de la adrenalina y el riesgo, donde despertó esa curiosidad por el off-road y ya seguí bastantes años con el equipo a nivel canaria e internacional. Hacíamos pruebas mundiales de descenso, campeonatos de España y campeonatos del mundo de mountain bike. Pero bueno, fue un ciclo de mi vida, nomás hasta los 23, 24 años. Luego ya pasé porque no podía antes, lógicamente, a tener mi primera moto, una motito de motocross transformada en enduro. Cuando probé esto ya flipé. Y qué cosa más divertida, la sensación de la moto en sí, la conducción, las cargas de peso, todo lo que incurría. Cada salida era una aventura. Cada ruta, que antes se podía ir por la isla perfectamente, hoy en día con normativas ya está casi todo prohibido para ir en moto de campo como se iba antiguamente. Eso fue despertando cada vez más la curiosidad de los off-road. Nos fuimos a los campeonatos nacionales, empezamos a competir como representación de Canarias en diferentes campeonatos por autonomía. Y bueno, y al final esa parte de estructura canaria fue quedando atrás, pero yo me quise quedar en campeonatos nacionales compitiendo aquí en Canarias. Me quedé como organizador también aquí en Canarias, haciendo hasta hace un par de años. Hacíamos los enduros internacionales aquí en el Centro Comercial Las Terrazas, justamente. Seguí trabajando un poco la parte de organizador de eventos en Canarias del off-road.
con una escuela que tiene 15 años, que también esa escuela con niños a partir de 3 años están activos todavía esos niños. De ahí hemos sacado muchos pilotos por los campeonatos, tanto canarios como nacionales. Luego, seguido de ahí, pues ya empecé a echar muchos... Toda esta experiencia que he ido adquiriendo en estos años, lo que he hecho es volcarla en nuestra tierra, en nuestra gente, ¿no? Esa distancia, esa limitación de movilidad que tenemos los isleños, salir fuera, pues bueno, he intentado en todo momento y sigo haciéndolo a día de hoy, el intentar que ese espíritu de aventura, de esos reyes de aventura, hasta el día de hoy, pues me motiva en las cosas nuevas, los retos. Y de ahí quizás donde sale esa esencia, ¿no? Tú dices, ¿de dónde sale? Sale desde que era un niño. Me encantaba en mi pueblo, en mi barrio era de Mota, salir por ahí a pasear con la bici, a irme a lo mejor a Lobo Magullo, que era un sueño, ¿no? Yo iba en bicicleta, era de Mota, por un camino real que había, hasta ese pueblito, bueno, es un barrio de Telde. Y era lo máximo ya, irnos a esos sitios así tan chulos. Entonces yo creo que al fin y al cabo la aventura la lleva dentro. Yo creo que eso es innato, está ahí. A día de hoy te puedo decir que en mis Dakares ha hecho mucho el espíritu de supervivencia. Entre más dura es la prueba, más me fortalece. Esas etapas de Dakar de los últimos años, que se ha basado mucho en los rallies, la están transformando las aventuras. Este último Dakar ha habido 2 etapas maratón. Los pilotos de rally, con todo mi respeto, no pasa nada, pero que quieren más el motorsport, correr y correr, pues se quejan. Los pilotos de aventura nos encanta. A mí dormir en el desierto con la caseta como pueda, además. A veces me quedo tirado en el desierto buscándome la vida cómo pasar la noche. Y como el día aprieta mucho y la noche enfría, pues entonces la arena está muy caliente. Entonces en el desierto tú te haces un huequito como si fuera una fosa. Hay arena calentita, con tu mantita térmica te envuelve y te metes ahí a dormir y pasar la noche ahí. Y encima la arena se conserva calentita por la noche. Lo cual hay muchísimas cosillas que, lógicamente, nos despierta mucho la aventura. Antes de adentrarnos en esa parte tan bonita que tiene también el Dakar, ¿no? Y tan sacrificada. Para los que no sabemos mucho, como yo, que yo siempre veo el Dakar como lo que sale en la tele, pues yo creo que Carlos Sainz también, al final lo seguía como piloto de rally y luego pasó al Dakar y siempre lo veo como, sí, el Dakar, pero no sé exactamente, pues, que te hablaba antes, ¿no? Las disciplinas, has corrido en todas las disciplinas. ¿Cómo funciona el Dakar? Es decir, explícanos un poco a la gente que no sepa mucho sistema de puntuación, si eso va por se parece un poco a los rallies o es diferente, son tramos, etapas. Correcto, sí. A ver, el Dakar hay una cosa que une a todas las disciplinas, ¿no? Tanto moto que he pasado por el tema de Side by Side, T3, T4 Challenger, camión y coche, que fue la de Ultimate, este último Dakar, que estamos recién llegaditos, nos une la aventura, está claro. El reto, el obstáculo, la vivencia y lo que te echen todos los días. Yo sé que estoy mentalizado que son 15 días de trabajo día y noche. No sé, ahí se duerme cuando se puede, se come cuando se puede. No hay un programa horario. Si te salen las cosas bien, guay. Pero si no te salen las cosas bien, sabes que vas a pasarlo mal. Sabes que vas a dormir en el desierto y estás expuesto a todo lo que tienes que tener asumido previamente, que es lo que, para eso es la preparación del Dakar, el 50% psicológico. Porque tienes un duendecillo ahí a partir del tercer, cuarto día que te empiezas a preguntar qué pinto aquí, quién me manda a mí estar aquí, esto es esfuerzo, pero bueno, ya son etapas que pasé. Ya gracias a Dios hoy en día las disfruto bastante, las tengo bastante controladitas, no es fácil, sobre todo cuando vamos con recursos limitados. Entonces, en sí, el Dakar lo que une el formato en sí de carrera es una carrera contrarreloj que tiene la dificultad que no conoce el terreno. No es un rally donde tú entrenas los tramos y todo es más tus notas, no. Ahí tienes una orientación, si vas por el sitio. Hay pilotos que este año volcaron para adelante porque no iban por el sitio, se echaron fuera y se comieron un agujero. Y luego nos encontramos también con que no te puedes perder, es muy fácil perderte. Vas con unos rumbos de una brújula que te dice 5 kilómetros CAP 130. Pues tú CAP 130, pero claro, hay dunas muy grandes o hay un precipicio. Tienes que ir viendo lo que te vaya girando para pasar ese obstáculo, esa montaña, ese valle, para volver a tu CAP 130 y ya has pasado 1,5 kilómetros. Eran 5.
Tienes que calcular lo que es la deriva, lo que te has desviado para recuperarlo. Y la información que te da el copiloto es una orientación aproximada. Lo bonito de la parte deportiva, no sabes por dónde vas. No sabes que detrás de una duna. La gran pregunta que mucha gente me dice, ¿pero cómo suben las dunas y pasan? Bueno, hay trucos para cómo pasar las dunas. Cuando conoces las dunas, que es un gran trabajo que hice hace muchos años, según la parte de la cara de aquí de la duna, puedes interpretar más o menos, no siempre, cómo es la parte de atrás, porque eso al fin y al cabo son turbulencias del viento que va moviendo las crestas de las dunas. Y eso realmente es lo que te hace que el rally en sí sea con unos tiempos de enlace, que es el tiempo que es de la salida del bivac o campamento a la salida de la especial, que es el tramo cronometrado. Del tramo cronometrado, pues empieza toda esa aventura de navegación, conducción y tal, que no son de 3 minutos ni 7, como un rally convencional, sino son 8 horas, 5 horas, 7 horas, claro, a ritmo. Correr, sí, es verdad que se va ligero, los tiempos están ahí, pero tienes que ir siempre con un poquito de... con cuidado, porque al final estás improvisando cada metro. Tú no sabes que incluso en el off-road existe que la pista del primero no es igual que la misma pista del último. El primero paso a lo mejor estaba perfecta. O no, estaba muy rota y por el paso de los vehículos la han dejado mejor. Entonces, nunca la misma carrera para el primero que para el último. O para el del medio. Lo cual, a tu pregunta, pues sí, el rally funciona como un rally convencional con tramos de enlace. El rally funciona con tiempos contrarreloj. El más rápido es el que gana. Y después en medio tiene una cosa que se llaman los radares. Hay radares de 30, 50 y 90. Esos radares son zonas protegidas, aldeas, cultivos, zonas de animales. Por ejemplo, en Arabia, pues mucha nómada con el tema de los camellos y tal. Entonces igual ahí nos ponen un radar de 30. Si yo supero 1 kilómetro por hora de la velocidad que me marca yo, que es un tope de 30 por hora, pues te lo marca en el roadbook. Está diciendo en el kilómetro tal, 30 por hora. Tiene unos aparatos de navegación, te marca que son 30 por hora. Por cada kilómetro por hora que me pase, me mete 1 minuto de penalización. Por lo tanto, no te interesa pasarte el radar nunca. O es sancionable. Me han llegado a multar a veces, pues me despisto, con la moto sobre todo, ¿no? Porque cuando vas navegando, con un navegante al lado es diferente. Me pusieron a vez 300 euros porque había pasado, claro. Eso fue en Chile. Pues una zona de protección importantísima y tal. Entonces un poco se trata que sí, el funcionamiento del rally es parecido, es igual, es un contrarreloj al final, y lo que pasa es que no tiene 2 días de rally, son 15 días de rally, lo que es la parte de competición. ¿Y cómo cómo se cruza tu camino, el camino de Pedro, con el camino del Dakar? Pues mira, como comentaba antes, después de haber hecho campeonato de España, 33 años, sí, 34 años, entre el piloto del Rally de Dakar eran unos pilotos veteranos. No era el rally de los chicos jóvenes que están corriendo hoy en día, que eso sí es verdad que yo lo veo y digo, ni de coña, yo eso hoy en día. Hoy corren demasiado. Antes era más la aventura. Entonces se cruza porque una vez que termino, después de tantos años corriendo campeonatos de España de enduro, mundiales de enduro, europeos de enduro, llega un momento que llego a casa y le digo a mi mujer, ya yo esto de las carreras, yo ya está, voy a quedarme por aquí, yo qué sé, a comprar una caña a pescar, y lo hice y no me gustó. Con todo mi respeto a los pescadores y a quien le gusta la pesca. Y se cruzó porque estaba en casa hablando con mi mujer y dije, Leti, es que esto ya de aquí ya he hecho todo, mundiales de enduro, he hecho todo el tema, y ahí dice, hombre, con lo que te apasiona a ti la aventura, el deporte, el entrenar, el cuidarte, no sé qué, que ves esto así con este edad, digo, ya, pero ¿qué voy a hacer? Tengo la suerte de disfrutarlo y es un coste excesivo, y surgió la conversación y digo, hombre, sí me gustaría hacer un Dakar, pero eso es imposible, eso, olvídate, un Dakar, eso es inviable, ¿no? Y mi mujer, como buena persona, que me dice, es imposible si no lo intentas. Si lo intentas, si no lo intentas, después quédate, inténtalo. Sorpresa fue que de los primeros patrocinadores que tocamos para Rally Dakar fue Cepsa, la petrolera bueno, ¿cómo se llama? Que estaba en Tenerife, ya no está, la central de Cepsa, la refinería. La refinería. En Tenerife. Pues mandamos dossier a todo el mundo. En ese entonces yo previamente había intentado buscar patrocinadores, pero claro, primero necesitaba que me aceptaran la plaza en el Dakar, porque éramos 15 pilotos españoles. Y claro, empecé en el año 2003
Y fueron pasando los años y no aceptamos las inscripciones. Tenía presupuesto, tenía algunos patrocinadores que estaban dispuestos. Y yo creo que de tanto sufrir los patrocinadores, decían, mira, que no aceptan la candidatura, que no podemos hacerlo. El primer año que ya nos acepta la inscripción por fin, en el 2008, estando en Portugal para salir mi primer Dakar, justamente se suspende por amenaza de Al Qaeda en aquel año. Imagínate cómo quedamos, patrocinadores, nosotros, todo, de loco. Y la verdad es que se cruzan por el espíritu, el desempeño, porque bueno, la familia me apoyaba y me dio eso que tenía razón. Es decir, lo que no intentes no sabes cómo va a salir. Y ahí fue cuando realmente yo pude dar el paso a empezar a trabajar en el Rally Dakar. Era algo que de niño era impensable, si quieres que te diga. Y no es por nada, sino porque veía los presupuestos que se movían. Y claro, a base de trabajar, la experiencia, pues yo como yo venía de las motos, tenía una moto, y era buscar patrocinador para la inscripción, me daba mucho miedo, no digo respeto, miedo. Eso de en medio de las dunas, tú solo con tu moto, yo me desalaba. Yo lo pasaba fatal, ¿verdad? Lo trabajamos mucho en la psicología deportiva, pues tenía la sensación que le pasa a mucha gente, ¿eh? Que se pierden. Se pierden. Tiene que buscar la organización cuando ves que pasan 15 o 20 horas. Y bueno, ahora va a ver dónde está este tío ahora, ¿no? Antes no había lo que hay hoy en día, que son las geolocalizaciones. Ahora estamos geolocalizados. Ahora tienes herramientas para, en casos in extremis, de ponerte en contacto con la organización y decir, oye, mira, que estoy perdido. Pues entonces dice, mira, tira a tal rumbo, tantos kilómetros y validarás un waypoint y ahí se te recala todo. Bueno, antes no había nada. Antes eras tú, tu motito, un mapa, brújula y tira para adelante. Entonces, claro, esas etapas eran bastante complicadas de hacer y era la parte que quizás más nos costaba afrontar. Esos miedos que siempre tienen que estar ahí, pensando cómo afrontar tantos miles de kilómetros en un territorio que no conoces. Y cuando tú vas un poco atrás, ves huellas, pero hay momentos por tipo de terreno que no hay huellas. Y tú te puedes ir nada más que 20 metros para allá, coges 2 barranquillos y una duna y dices, wow, ¿dónde estoy? Ahí un poquito nos tencamos y se pasaba mal. Bueno, y lo paso mal hoy en día. No me pierdo tanto, pero nos seguimos perdiendo con la tranquilidad que llevas a alguien al lado. Porque el desierto, es decir, por la cabeza mía, pasa lo mismo que pasa por la tuya y por la de cualquier persona que nos esté viendo este podcast. Se pasa momentos muy radicales, muy duros, muy complicados. Y creo que un poco lo que me ha llevado después a continuar en el Dakar ha sido la continuidad de dominar esas situaciones, la seguridad, el ir afrontando año a año esos objetivos, esos retos. Es un poco lo que yo he ido pensando, he ido organizando para tenerlo de una manera bastante de mi mano. O sea, que tardaste 5 años entre que empezaste a hallar la inscripción en 2003 hasta que por fin lo conseguiste en 2008. Estuviste todos los años ahí con la ilusión de un niño de este año sí, a ver si... Piensa que se pagaba en aquella época 6.000 euros de prescripción y me la devolvían todos los años. El penúltimo año les dije, mira, no. Por resultados no, seguí compitiendo, que no me apetecía, pero tenía que seguir en la federación con licencia internacional compitiendo, porque si no tienes lo que le llaman los resultados y las medias, porque claro, la ASO y las federaciones están detrás, lógicamente siempre ellos viendo que los pilotos que van al Dakar tienen que ser gente experimentada. Tú no puedes decir, voy al Dakar, venga, voy a correr y ya está. No. Tienes que tener algo de experiencia en el motor sport o ser un deportista de alto rendimiento. Fernando Alonso, claro, Fernando Alonso tiene un nivelazo en todos los aspectos como es un superpiloto. Mira la Fórmula 1, da igual. Para eso iba al lado un buen navegante que era Marc Coma, que ya le decía lo que era. Pero a esos niveles trabaja la organización del Dakar. Los 120 pilotos que fueron este año inscritos en moto son 120 pilotos seleccionados a nivel mundial. España somos 15 normalmente. Quizás tenemos la máxima participación junto con los franceses por las trayectorias del Dakar de participación de españoles en el Dakar. Y eso te permite, lógicamente, conseguir esa plaza. ¿Y cómo recuerdas ese primer momento con tu moto y dices, hostia, lo conseguí? Sinceramente te digo, momento brutal que recuerdo de mi vida fue cuando me llegó la carta de aceptación en el 2008, que bueno, era como si hubiera ganado el Dakar. Yo estaba flipado, yo decía, ya Dios mío, ya está, ya fue como el primer premio y las emociones eran brutales, claro, como todo en la vida al fin y al cabo, ¿no? Todo en la vida lo que te cuesta un esfuerzo brutal,
cuando lo consigues dices, uff, menos mal. Desgraciadamente somos así los humanos. Algo que no te cuesta, lo haces y no lo valoras. Algo que te cuesta mucho tiempo y mucho sacrificio, lo valoras mucho más. Quizás ese fue la más importante para mí, uno muy importante que recuerdo con mucho cariño. Y luego lo que tú comentas de cuando veo en la salida, en las verificaciones, pero fueron 11 horas de verificaciones. Pues te dan charlas de navegación, te dan charlas de 20.000 cosas de la organización. Y claro, salí a las 5 de la mañana, como decía antes, de Portugal, de la Plaza de Belén o algo se llama aquella zona. Y justamente por las 8 de la noche nos informa la organización que suspenden el rally porque tiene ese problema. Entonces, claro, la primera vez que veo en el Dakar para salir, la suspenden. Ese año nos fuimos a hacer el Dakar Series, le llamaron, que fue un Dakar para cubrir el expediente. Se hizo en Rumanía o Hungría, imagínate. De irnos al desierto de África, irnos al norte de Europa prácticamente a pasar un frío todo helado y corrimos aquel Dakar allí. La experiencia esa, la verdad es que ese primer Dakar fue tan raro, fue tan complicado la suspensión, ir a un territorio que no queríamos, ir a un sitio de hielo. Aquello fue muy loco. Quizás puedo decir que la primera participación de verdad ya era en el 2009 en Sudamérica, donde en Argentina aquello sí era un sueño. Y verte ya allí en mis verificaciones. Claro, yo en mis primeros Dakares iba con mi moto, un par de ruedas y mi cajita de herramientas. Y un mecánico para varios pilotos, porque no había más. Había que ir con lo que se podía y los mínimos que te pedía la organización. Y era eso justamente. Casi como dicen hoy en día los Marley Motos, que están ahí hoy en día, hay mucha gente que van individuales, pero siempre reciben ayuda, lógicamente. Pues así vamos nosotros los primeros Dakares, ¿no? Ese quizás fue el primer Dakar que realmente viví como un Dakar, donde había una salida, donde había un podium de salida. Imagínate en Argentina, que allí es pasión por el motor, igual que el fútbol, el motor. Aquí yo me acuerdo en la Plaza del Obelisco, miles y miles de personas. Bueno, hay recursos por ahí todavía, imágenes, donde se ven tanto las metas de podium de meta como podium de salida, que era exagerado, yo flipaba, aquello era la leche, era muy, muy, muy bonito y muy emocionante, lógicamente. Ya luego cuando siguen pasando los Dakares o los días dentro del Dakar, empiezas a vivir ese primer Dakar de verdad, como te decía yo antes, empiezas a sentir un poco más la realidad de la aventura, ¿no? Es la parte con la que te vas quedando de ese recuerdo. Sí. ¿Y cuánto te transforma realmente como persona el Dakar? Porque imagino que son tantas horas en un coche. Pasas por pueblos, pasas por sitios donde dices, aquí hay personas, lo que tú dices, tienes tramos en los que no te puedes pasar, pues porque por ahí pasan gente, pues el típico con su camello que va... Es un viaje que, independientemente de la parte deportiva, de la parte de ese deportista que nosotros llevamos dentro, como persona ves cosas que... o vives situaciones que te transforman. A ver, yo creo que en la parte deportiva, el trabajo que tenemos que hacer siempre, creo que todos los deportistas, cuando estás en la competición, tienes que estar al 100%. Y en este caso mío, a la mínima te estás jugando la vida. Porque ir con la moto, que eran los más desprotegidos, a fondo por el desierto, navegando, buscando por dónde ir, y una simple piedra te tira. Yo recuerdo estar en zonas de dunas donde iba de repente caminando y la moto delante enterrarse porque era polvo de arena que va generando las corrientes de aire, y salí yo de orejas, así por orejas, como decimos en el mundo de la moto, salí por delante y mira para ti la moto y enterrada delante, la moto de pie, pero enterrada hasta el guardabarro, y yo salí por delante como si fuera agua o una poza de polvo, porque la arena te aguanta, pero lo que es el polvo no te aguanta, ¿no? Entonces el contraste de, por ejemplo, lo que tú dices del público, la gente y tal, en Sudamérica eso era una flipada. Eran miles y miles o millones de personas por todo lo que es la carrera del Dakar. Arabia Saudí, nadie, no hay ni camello. Hay sitios que es empty quarter, que ahí no hay nadie, no hay ni vegetación, ahí no hay nada de nada. Por lo tanto, es muy diferente los contrastes. Sí, ahí estás tú con la moto y... Ahí tienes que estar, como te decía antes, es decir, 100% concentrado en lo que tú haces. Tu transformación existe, a mí sí existe y disfruto. Disfruto saber, vengo de no estar concentrado, vengo de venir de aquellas etapas de moto que lleva tantas horas y tantas horas,
que voy a pensar en cosas del trabajo, de la familia, de que si cuando llegue aquí igual, pues no sé, me voy a comer a un restaurante, sí que estás pensando, tío. Entonces eso se ha tenido que trabajar. Por eso le di un valor importantísimo a la psicología deportiva, pero brutal. Me parece algo que tiene que ser, claro, tienes que creer en ella y usarla y transformarla después en hechos, ¿no? En entrenos que yo hacía. Yo lo he pasado muy mal, por ejemplo, en los años, perdón que me vaya por los cerros de Úbeda, pero piensa que hay una etapa de que yo, cuando cruzábamos los Andes, cuando cruzamos a Salar de Uyuni, a Bolivia, a 5.200 metros de altitud. Yo vivo aquí, trabajo en Melenara, es decir, tú imagínate la altitud que tengo yo aquí en Melenara. Entonces, nos faltaba oxígeno. Había que trabajar mucho esa parte. Había enlaces muy largos. La carrera de las motos empieza siempre a las 7 de la mañana. Si tú antes de las 7 de la mañana, que empieza la especial, la parte cronometrada que explicábamos antes, tienes 300 metros de enlace, tienes 4 horas mínimo para hacer eso. Si empieza a las 7, entonces desde las 3 de la mañana o 2 de la mañana tienes que levantarte, prepararte, empezar a hacer kilómetros de noche a 0 grados, a poquito, en la moto, helado. Yo me llevaba todos los inventos que había de protección, de guante, pero era muerto de frío. Esa parte de frío, de levantarte a las 3 de la mañana, todo congelado, mojado el día anterior, salir del saco de dormir, casi en la caseta, poner las piernas en el suelo y a ver agua, porque había diluviado por la noche. Oh, eso era una etapa muy, muy, muy complicada, muy dura. Y como hablamos de la psicología deportiva, te digo, la mejor psicología que había era cuando el siguiente año llegué aquí a hacer, como ya he hecho este año con la psicóloga, hablar un poquito de cómo ha ido, ir mejorando cosas cada vez más. Fue fácil de subsanar o de arreglar. El siguiente año, en el mes de noviembre, aquí en Valsequillo, me levantaba a las 3 de la mañana, me cogía la moto, me iba a la cumbre a hacer caminos normales como si fueran los enlaces, y a las 7 de la mañana tenía aquí un buque en Gran Canaria que tiene 250 kilómetros y me ponía a dar vueltas a las 7 de la mañana. Entonces, dentro de la psicología deportiva, lo bueno es que lo lleves a lo más real posible. Entonces, es cómo visualizar las cosas o cómo puedes, en vez de visualizar, vivirlas. Bien, pues entonces, en ese caso, pues yo dormía en terreno ahí en Valsequillo, mi mujer dormía allí en la casita terrera. Ella me veía desde la habitación, durmiendo en su camita, y yo con mi moto aparcada, como ya me habían dicho que era, pues bueno, en la colchoneta, la pota a un lado, porque muchas veces te viste hasta a oscuras, aunque tengas el frontal a veces, para no buscar las cosas que estás incómodo y hacen despertador, por lo cual estás un poco descontrolado e intentas buscar la manera de tener todo organizado. Entonces eso es una parte importante que hay que trabajar mucho en este deporte y sobre todo buscar el punto de que como estás tantas horas encima del vehículo, el que sea, pues necesitas tener el camelback preparado por la noche, las barritas energéticas, saber lo que tomas antes de salir, durante el día, cada 10 minutos, cada hora, el recuperador al final del día, esa media hora después de terminar la actividad física que es que recupera para el siguiente día volver a arrancar de nuevo. Y un poco todo va en eso, va en esa línea. ¿Y qué te llevó a todas las disciplinas del...? Mira, realmente yo había llegado por mis medios hasta el año 24 con el SAP ISAI, cuando terminé... Bueno, mira, por cierto, voy a aprovechar. Te he traído Sí. un detalle, una bota con la que terminé ese año, el 2024. Lógicamente, con toda una bota currada. Esto es el desgaste que le dimos del frenar y acelerar constantemente. Y te lo voy a dejar por aquí. Pues sí, déjamela por aquí. Ya la pondremos por aquí, saldrá en nuestras estanterías. Y la verdad es que nos van trayendo, gracias, ese Pedro. fue el último año que yo dije, bueno, cuelgo la bota, ¿no? Sí. Aquí te la dejo. La verdad es que fue el año que yo dije, bueno, hasta aquí yo creo que está más que bien, porque esto se trabaja con muchas herramientas financieras, porque si no es inviable, patrocinadores y las ayudas no te las pagan por adelantado, de carácter, sí. Una vez que finalices el evento es cuando hay que justificar todas las facturas, los pagos y tal. Entonces, bueno, ya había yo asumido mucho riesgo y dije, bueno, hasta aquí llego, se acabó, ya no puedo seguir, ya esto se ha podido ir de las manos y hay que tener cuidado, pues este mundo del motor sport hay muchos pilotos que terminan en la ruina, ¿no? Entonces, pero por esa parte lo tengo bastante claro. De ahí que el salto de disciplina, pues yo hice hasta ahí, luego surgió la oportunidad, faltaban alguien con experiencia para un equipo de asistencia con TH Track, que era con ese camión Scania de 1050 caballos, de 10.000 kilos.
Y entonces me llama y dice, oye, necesitamos un piloto con experiencia, navegante, mecánico, que entienda todo un poco porque hay una asistencia en pista, que es una asistencia rápida que va en la organización de la carrera, que es totalmente legal, que es para Ford, era para Carlos Sainz, que era para Nani, para toda esta gente. Y necesitaba un camión que llevábamos por lo básico, lleva unos trapecios, llevas unos palieres, llevas ruedas, que es muy fácil pinchar las ruedas. Entonces, ese camión éramos nosotros. Necesitaba alguien con experiencia. Entonces, cuando me tocan, me dice, bueno, necesito a alguien con tu experiencia para correr en esto. Y bueno, yo toqué a mis patrocinadores, un nuevo proyecto, cuando ya había aparcado todo y surgió la oportunidad del camión, compartiendo volante con Alberto Herrero, lógicamente, y la verdad que es una experiencia increíble, súper brutal. Además, yo flipé porque era alucinante cómo afrontábamos pues todos los día a día. Y luego este año saltamos a otra disciplina, otra modalidad, que es la Ultimate, la categoría top, lógicamente, del Rally Dakar, porque surge otra llamada de teléfono donde estaban buscando un piloto con palmarés, con trayectoria, con experiencia. Tenía entendido, me llegaron a decir que habían 3 pilotos que habían sido seleccionados por la Universidad de Nebrija, junto con StreamTech, que es la empresa que tenía el vehículo, el Optimus, el Optimus que tengo actualmente, el Century. Y a su vez había una estructura, había el camión, estaba el recambio, estaba el coche y había un patrocinio, que era Universidad de Nebrija con su máster de motor sport. Entonces, en esa selección fuimos haciendo varias entrevistas y al final pues optaron porque nuestro proyecto, como vamos con la Expedición Canarias Dakar, la universidad pues le encajaba muy bien la figura de que la Expedición Canarias Dakar, proyecto que ya estaba bastante forjado, estaba bastante... hemos tenido la suerte que hasta este año hemos vuelto a acabar. Es decir, el Dakar no es fácil acabar todos los años. Siempre digo y respiro diciendo, vamos con suerte, porque es fácil, cualquier tontería te deja fuera de la carrera. Entonces ya por eso, el que no entienda mucho de esta disciplina dirá, bueno, acabaste, uno más. No, acabar es muy complicado. Hacer 8.000 kilómetros de rally y acabar todos los días, y aunque hay herramientas que son los jokers, le llaman ellos, que hay días que no puedes reengancharte, pero hay momentos que se acaban. Yo, por ejemplo, gasté con la caja de cambio este año los jokers en 3 días, 4 días, ya está. Después me quedé sin nada. Al mínimo fallo, después yo hubiera estado fuera. Tuvimos la suerte o hicimos la estrategia de decir, hay penalizaciones, pues para hartar. Vamos a dejarnos de carrera, vamos a ir a ritmo, porque cuando estás en carrera tienes al delante que te echa polvo, pero tú le echas polvo de atrás. Es decir, llegas a un sitio en el que espabila, porque si no te empiezan a coger, te echan polvo, el polvo es muy peligroso, no ves. Pero no ves porque no ves nada, no hay viento. Entonces queda en suspensión el polvo y muchos accidentes son a raíz del polvo. Entonces, pues tienes que ir a un punto medio, nos quedamos encajados en un sitio que estábamos cómodos y pudimos acabar este Dakar, quizás por eso, ¿no? Porque fuimos estirando el chicle y el salto de disciplina y haber hecho moto, las categorías de Side by Side, T3, Challenge y Trayectoria, camión y en este caso Ultimate Coach este año, ha sido una circunstancia y creo que al final siempre te están mirando. Aunque tú creas que nadie te está mirando, crees que no eres observado, nadie cuenta contigo, al final a mí se me ha demostrado que el trabajo bien hecho tiene su recompensa. Esta categoría es inviable para nosotros, para un equipo amateur. Y a nivel económico, ¿qué principales diferencias hay de pasar de 2 ruedas a 4 y estructura? Claro. Del equipo? Imagino que cuando tenías 2 ruedas decías, ¿no? Tenías el mecánico y que era un mecánico para 2 o 3. Exacto. Compartido. Y con la caída repuesto y sí. no puesto. Y para mí me era más fácil, dedicándome al mundo de la moto, pues yo tenía mi recambio, tenía mis cosas, era fácil acceder a esa caja de recambio. Cuando ya fui pasando a otra, al Side by Side o al Buggy, ya empezamos ya eran cosas muy serias, como te explicaba antes, ¿no? Ya necesitas 2 mecánicos para ti. Porque es imposible que en una noche, que es cuando trabajan los mecánicos, trabajan por una noche, que 2 mecánicos te tengan el coche a punto. Eso yendo a lo mínimo. Porque los que van con más nivel te lleva mecánico por rueda, que se llama. Es un mecánico por rueda y están también igualmente revisando todo, que no hayan fisuras, esté todo perfecto, todo ajustado. Entonces, las infraestructuras cambian. Y luego va cambiando también, lógicamente, el valor del vehículo, el valor del recambio. Donde antes me costaba una rueda 300 euros, ahora cuesta 1.200, un neumático.
Si mi madre y pincha, este año no pinché ni una vez, menos mal. De todos los pinchazos se preveían. Entonces, esto te quiere decir que la infraestructura y las categorías van creciendo. Por eso la de Ultimate, que he hecho este año, es una categoría, si no hubiera sido por Extreme Tech y por la Universidad de Nebrija, es imposible hacerla. Es decir, ¿me dice presupuesto real? No lo sé. No lo sé porque ellos han pagado una serie de cosas, algunas cosas. Yo pago mi gasto de inscripciones, del proyecto, toda la historia, pero es que yo creo que las cuentas reales, creo que nadie del DAC saque las cuentas finales de lo que ponemos, porque también pones mucho dinero en tu bolsillo. Porque al final tienes que ponerlo, porque hay cosas que... Yo fui con una caja de recambio que costaba una fortuna de repuesto para no tocarla. Y el siguiente día estaba metiendo una caja de cambio nueva al coche. Y como eso, infinidad de cosas más. Entonces esa es la diferencia que tiene el tema de... El cambiar de categoría te va haciendo, lógicamente, mayor riesgo, claro, mayor visibilidad. No es lo mismo ir en una categoría Ultimate y en este caso este año, pues el programa de televisión española, que es el que hace todos los días el seguimiento al Dakar, tener un segundo coche allí en el plató, la referencia del proyecto de ser el único quizás equipo amateur español, pues se nos da un plus de presencia porque pues lo necesitamos. Queremos continuar, nos gustaría hacer 2 años más mínimo con este vehículo y con este proyecto. ¿Crees que desde España, ¿no? Va a ser un proyecto español, lo nombrabas ahora, no hay interés o falta apoyo en cosas como estas? A ver, el tema que es muy complicado, interés sí hay. Somos un país, y en particular Canarias, somos una comunidad en la que nos apasiona el motorsport. Entonces, partiendo de eso, somos un soporte publicitario. Tiene que tener vinculación directa al patrocinio acorde al proyecto que estás llevando. A marcas de lubricante, petroleras, el Motorsport, la Nebrija, están ahí porque tiene un máster de Motorsport con 250 alumnos de todo el mundo. Y son la única universidad que lo que hacen ellos realmente es hacer un máster de Motorsport activo, práctico, tanto en el tema del rallycross como en el tema del Dakar. Su proyecto se llama Nebrija to Dakar. Entonces, lo que hace la Nebrija es que a sus alumnos marca la diferencia con otras universidades. Y hay universidades que están empezando ahora a hacerlo también. No hay, pero en otras, en Moto3, en Rally, en otros tipos de campeonatos. Pero lo que hace falta es que los chavales salgan. Hombre, para mí es un orgullo el llevar responsabilidad social deportiva entre mis proyectos, lógicamente. Llevamos, como siempre, 2. Otro año he llevado el tema de igualdad por mi copiloto, con Rosa Romero. Este año hemos llevado el tema de la educación y el tema de la huella de carbono. Y el año pasado nos fuimos a la finca de Osorio a hacer la plantación, que la verdad es que es una compensación que hacemos, esa plantación. Al igual que nuestra presentación en el Gran Canaria de este año, hicimos una plantación de almendreros de mi pueblo, que tanto me gustan las almendras. Y la verdad es que es maravilloso el poder compartir y el estar con todo este proyecto, con tantas cositas abiertas, ¿no? Que no solo sea la parte de la competición. Y... vamos a adentrarnos ya un poco en este último año tuyo. Me dijiste 10º antes de... En el 2024, con esa bota, hice 10º de la categoría. Exacto, este año hemos hecho el 50 y pico, pero hemos hecho muy atrás porque tuvimos muchas penalizaciones. Nos quedamos este año... Perdona, esta bota, para aclarar sobre todo, esta bota es de 2024. Esa bota es con la que corrí el último Dakar en Side by Side, luego corrí en camión y ahora con el coche. Esa bota es la bota que he hecho el mejor... Por eso la importancia para mí de esa bota. El mejor resultado. Como oro en paño aquí. El mejor resultado que he obtenido en el Dakar, en esa competición donde era tan reñida la categoría de T3, fue ese año exactamente. Exacto. Y la de este último año ha sido Ultimate, ¿no? Sí, Ultimate. En esa categoría coche. Ultimate, que de ahí va la pregunta. Danos algún nombre así para ponernos en contexto de quién participaba en esta categoría. Pues mira, esta categoría, quien participa de los españoles es Carlos Sainz, Dani Roma, Laia Sanz, Cristina Gutiérrez, ¿cómo se llama el nombre este? Calleja, Jesús Calleja y sí. Pedro Peñate. Jesús Calleja está metido en todos lados. Jesús Calleja es un máquina. Él tiene está metido hasta... Él se busca la vida y la verdad es que tiene sus seguidores, se dedica un poco al mundo de la comunicación. ¿Tienen oportunidad de compartir tiempo ustedes
Cuando... Sí, cuando estamos un poquito a veces en las salidas, a veces por el vivac, con Jesús particularmente ya hace años en Sudamérica coincidimos con la misma asistencia, con Epsilon, y ahí lo conocimos y aquí nos saludamos. Pero bueno, sí es verdad, antes de la carrera, cuando empieza la carrera, poco hablamos, porque ya estás tú, como te explicaba antes, metido en tu mundo. Y nosotros como de esa categoría top del Dakar, todos los equipos o personas, pilotos que he nombrado ahora, son pilotos de los top, lógicamente, pero además con unas infraestructuras muy, muy, muy grandes. Lógicamente nosotros, una estructura pequeñita, para intentar estar ahí y acabar, como hemos tenido la suerte este año de poder acabar de nuevo un Dakar, nos obliga a estar más pendientes. Ellos van a conducir y se bajan del coche y tiran millas. El copiloto habla con los mecánicos, tal, tal, y ya está. Nosotros hacemos de todo. Nos tenemos que estar pendientes del coche, del material. Ay, que no consigo esto, que se me ha estropeado aquello y no trajimos de recambio. Caminando por todo el vivac buscando esa pieza, un electroventilador me pasó y cositas que estaban bien, pero allí fallaron. Pues tuvimos que buscar la vida. Entonces, la verdad es que sí, es la categoría máxima del rally, la Ultimate, y es la categoría que esperemos estos próximos 2 años continuar con el apoyo y patrocinio que tenemos concertados y muy contentos de este año todos ellos. ¿Cuántos miembros tiene tu equipo? 4, piloto, copiloto y los 2 mecánicos. Ahí nos hace falta. El año que viene a ver si nos llevamos a alguien de media o llevamos a Fran Beltrán. Si el amigo Fran se nos viene porque nos hace falta. Hay que transmitir todo lo que vivimos en el Dakar día a día hacia las redes, hacia el mundo. Eso hace un pequeño vídeo fiel del día. Y si llevas a alguien que solo esté pensando en cómo transmitir o esa experiencia diaria, creo que es un trabajo que hay que hacerlo así, porque si no, no damos visibilidad. Lo vemos porque lo hacen los otros equipos, ¿no? Los que pueden, y llevan su fisio, llevan de todo. Llevan su médico, llevan telemétrico, llevan de todo. Esa gente, bueno, nosotros no hace falta tanto, la verdad es que nos apañamos bien y vamos con los justitos, pero el siguiente paso para el año que viene sería intentar ampliar un poco de team manager que coordine toda la actividad, y un poco también la figura de una persona como alguien de media que nos cubra un poco todo el día a día y que dé una información no tanto de cómo vayamos quedando día a día, sino cómo se vive dentro del Dakar, que es algo que nos demandan muchas personas, preguntas típicas: dónde duermen, qué comen, y si te quedas por ahí, dónde, al final cómo te buscas la vida, si te pierdes, cómo recuperas el rumbo. Pues todas esas cositas que nos pasan todos los días, pues hay que contarlas, para que de alguna manera, yo estando aquí antes, pues seguía a todos esos pilotos y la verdad que seguía más lo que me contaban cómo lo vivían, más que los resultados finales. Sí. Y es lo que nos gustaría hacer nosotros con la Expedición Canarias Dakar. Yo la siguiente pregunta era esa, es decir, tú sales y empiezas tu tramo, pero tú necesitas cuando llegues que tus mecánicos estén ahí. ¿Cómo es ese traslado? Es decir... En el camión de asistencia. Ellos tienen tantos kilómetros con nosotros. Piensa que en el Dakar, hacer un Dakar lo puedes hacer como piloto, como médico, como fisio, como mecánico, como conductor. Ellos hay que recoger todo el campamento, meterlo en el camión y te comes 800 kilómetros también por la carretera normal. Ahí echando kilómetros y llega, monta el campamento, llego yo y ellos empiezan a trabajar. Muchas veces los mecánicos, las asistencias duermen en el camión cuando van en los enlaces, porque no tienen tiempo en otro momento. Por la noche, yo llego por la noche o por la tarde, pero tarde-noche, entonces ellos tienen que trabajar a esa hora. Eso no está pagado, ¿eh? Seguro sí, que no está pagado para ti, pero bueno, tú por lo menos estás ahí viviendo la experiencia. Mira, te puedo decir que este año hemos llevado un equipo de lujo. Tuvimos un problema incluso con nuestro mecánico. ¿Cómo se llama? Para hacer una mención a... El amigo Alcides. Alcides tuvo un problema que tuvieron que intervenir sobre la marcha allá en el hospital de Visa y traerlo urgente a España. Una piedra en el riñón le molestaba muchísimo y se le empezó a taponar uno de los riñones. Tenía que hacer una operación urgente y nos quedamos sin mecánico casi de la etapa de descanso hasta el final. Menos mal que ATH Track, en el conjunto de todos los mecánicos que llevo años con ellos, pues al segundo mecánico de nuestra estructura, Javi, que se portaron súper bien, que curraron como negros para poder el coche. Todos los días había que hacerle cositas al coche. Y la verdad es que ellos lo disfrutan. Es decir, ellos están ahí porque cuando yo los entrevisto y les hablo, igual mi copiloto, Dani Mesa, es su primer Dakar, piloto de Lanzarote, y era su ilusión. Es que no puedes ir a un Dakar, yo personalmente creo que no iría por dinero en la vida. Se pasa muy mal. O te gusta o no vayas. No creo que nadie sea capaz de ir al Dakar
porque le pagan un sueldo de mecánico de 15 días. No tiene sentido. Además, ellos mismos te lo dicen. Si no es porque lo apasionen realmente ellos el proyecto y el objetivo de que todos queramos ir a terminar, porque depende del que termines o no el mecánico también, es su responsabilidad que el coche esté a punto todos los días. Quiero lo mejor para ti, el piloto, pero mi trabajo sin mi equipo no sin nadie. El equipo de Expedición Canaria de Dakar, sin Pedro Peñate, sin Dani Mesa, sin Alcide y sin Javi, y sin TH Track, que al final es, como siempre digo, la asistencia de la asistencia, la verdad es que es importante que haya un equipo que vayamos a lo que vamos. Incluso los grandes mecánicos de las grandes estructuras van porque les gusta. Están en el motor Sport, lo han elegido ellos. Y igual ganará un poco más o menos, pero si no te gusta, como tú bien dices, es una esclavitud, es un sacrificio muy grande. Y con tantos kilómetros encima, tantas experiencias, etapas, tramos, tendrás anécdotas para aburrir. Pues sí, anécdotas, es que muchísimas, a veces hay tantas, ni por dónde empezar, pero no sé, anécdotas curiosas, roturas en medio del desierto, donde tienes que dormir, como te decía antes, y quedarte solo y pasar la noche en el desierto con lo puesto, con el casco puesto que te hace de almohada por la altura, y excavar en la arena, que como hace tanto calor durante el día, la arena absorbe calor. Entonces tú por la noche, si te caes en el desierto y hace frío, tú bajas 15 o 20 centímetros con las manos y con la manta térmica te metes ahí, te tapas todo y lógicamente te tapas a veces la cara adrede porque piensas en los bichos. Pues el bichos y tal, te forras bien y ese calorcito de la arena aguantas horas calentito. Entonces son cosas que te suelen pasar. Al igual que también, yo qué sé, romper una llanta e intentar reparar con alambres que te encuentras por ahí o incluso una etapa, pero 2014, no, 2012, 11 de la mañana, 54 grados de temperatura, era el infierno, aquello parecía una, no sé, un sitio que era en Argentina, era muy llano, lo tengo, bueno, lo tendré guardado toda mi vida en la retina. Caminaba ahí todo un día. Entonces, era arena, polvo de arena. Entonces, claro, salíamos primero las motos, después venían los coches. ¿Qué pasa? Que era tanto el calor que hacía que la vegetación se te metía cerca del escape, había tanto calor que empezaba a quemarse la hierba. Te olía quemado, pero no sabía lo que era hasta que empezabas a, por la experiencia bien, a tener en cuenta. Había gente que no se daba cuenta y es el día que se quemaron motos, se quemaron coches, nos tiraban agua desde los helicópteros, pero agua ardiendo, que era caldo, no era ni siquiera más eso. Te lo tomas y el dolor de estómago es brutal, el agua caliente esa. Y salimos de allí en sé ni cómo. Que son de las quizás experiencias o anécdotas curiosas, momentos duros que hemos pasado en diferentes rallies o carreras del Dakar. Sin embargo, desde que pasé al coche o a las cuatro ruedas, ya cambia todo. No tiene que ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí el Dakar es en moto. El Dakar duro, donde realmente te forjas y me ha valido para mucho ahora mismo en la experiencia de la moto. Afrontar tantas disciplinas en la moto tiene que echarle todo, es sensaciones por todo, carga de peso, golpe de gas, tracción, giro, mecánica, es hacerlo todo. Y de ahí creo que es la escuela o la base para poder caminar después el resto de disciplinas o categorías del Dakar. Y encima de la moto, que es la verdadera experiencia, como tú dices, ¿no? El verdadero Dakar, ¿tuviste algún momento de decir, mira, me bajo de la moto, yo llego al siguiente punto de enlace y me voy para mi casa yo? Muchos días. Al principio muchos días. Y luego aprendí, como te decía antes, la experiencia enseña que en caliente no se toman decisiones. Si te has mentalizado y si te has preparado para saber que tienes que ir a terminarlo, es diferente analizar una carrera de 15 días, me quedan 14 días por hacer o me quedan 7.000 kilómetros, que te fracciones, que te des premios cada 100 kilómetros día a día, 100 kilómetros de premio, un sorbito de agua, un trocito de barrita, un chiste ahí, una bromita con el otro, salir de la rutina un poco y enclavarte en el momento, anclarte en el momento presente es importante. Pero de todas formas, ya cuando ya metía la cabeza, no vuelvo más, no lo hago más nunca, ya te das cuenta después que nunca se piensa en caliente. Esos momentos tienes que controlarlo y decir, cuando digo, como salga de aquí no vuelvo más, yo no, este momento, lo piensas en casa, frío, no vuelves más, no vuelvas. Lo hice en 2014. 2014 fue un Dakar espectacular, en moto, mi último Dakar en moto, súper resultado, contento, y dije, pues ya está. En el 24 lo hice.
paré y dije, no, ya he hecho el Dakar, he hecho un resultado brutal, para mí creo que resultado inmejorable, estar en el top 10 de un Dakar, un amateur con una estructura pequeñita, pues era muy, muy complicado, lo logré. Por lo tanto, creo que después ha surgido lo que explicaba antes, ¿no? Pero realmente piensas mucho en los momentos duros. Más, una anécdota curiosa, tenía un valenciano que estábamos ahí en los Andes a 3 grados o 5 grados, muertos de frío, lloviendo, tal. Y cuando me levantaba por la mañana con un compañero que hace el mismo nivel, que estaba en la misma asistencia, se levantaba quejándose todos los días. Claro, y claro, tú estás jodido porque estás ahí puteado y encima tienes a aquel martillándote. Ya cuando volví a hacer mi trabajo de la psicología deportiva y me decía, claro, tío, esos tíos tienes que ir de ellos. Ya te cuesta a ti el momento duro para tú sobrepasarlo y sobreponerte y echarte las ganas de arrancar, que te entre ganas de decir, bueno, no me levanto, tío, me quedo aquí, que le den por saco todo esto. Pero no, pude seguir todos los días y entonces al final también tienes que analizar hasta con quién te rodeas. Es importante que tengas gente positiva, es importante que te rodees con gente con muchísimas ganas de seguir. Si te levantas ya, que es duro para ti, y alguien negativo al lado, martillándote toda la mañana, el problema se empeoraba toda la Pero situación. yo creo que está dando un consejo de vida directamente, no solo para el... Sí, también es verdad, es un consejo de vida. Ese lo Sí, podría coger cualquiera, no solo para el deporte. yo lo apliqué allí, pero es verdad. También en la vida es así. Si andas con mentes negativas todo el día, viendo pruebas todos los días y tropezones en tu vida todos los días, al final, tío, de para carajo. Vamos a buscar cosas positivas que sí me ha valido también el Dakar mucho para mi vida personal, ¿eh? Para, sí, las obligaciones, la organización, el deporte, bueno, tú lo sabes. El Lo bueno deporte del es deporte que disciplina. dicen, ¿no? El deporte es todo lo disciplina. que trae el deporte. Es disciplina y eso nos enseña mucho al día a día. A mí me ayudó muchísimo además. Y más sabiendo que íbamos a los extremos que era, que te la jugabas todos los días y era brutal. ¿Sigues con la misma ilusión de que empezaste? ¿O sientes un poco con los años que el final está cerca ya, ¿no? Es como... Yo pienso que en la vida, en los proyectos, tiene que haber un rumbo, un camino y una meta. Todo tiene una meta, tienes que ponértela. No puede ser metas infinitas, porque entonces no tiene sentido cuánto me queda o cuánto no me queda. Hay cosas que no podemos controlar en la vida, lógicamente, pero hay cosas que sí las podemos controlar. Yo en mi caso, sí me gustaría dejar un legado en el tema de la expedición canaria Dakar. Siempre invito a deportistas canarios que se quieran acercar. Cada año lo digo. Se acercan algunos, se les explica cómo es el proyecto. Me gustaría que la expedición canaria Dakar siguiera en el tiempo. A mí me gustaría, no, tengo previsto, si puedo, continuar estos 2 próximos años en Challenger, perdón, en Ultimate, donde realmente te marques el objetivo y puedas ir teniendo, como te decía, esa meta, ese tiempo, esa preparación. Yo ya estoy trabajando el 27 y no puedo decir, otros años me pensé un poco más, no, ahora tengo que esperar, tengo que ver cómo van las cosas. Yo quiero ir al 27, yo tengo que seguir trabajando por el 27, porque creo que tenemos el momento en el que cuando paré en el 24 hicieron después las diferentes cosas. Esto es un proyecto que se creó, el del vehículo que tenemos ahora, el Century, en esta categoría Ultimate, mínimo 3 años. Yo en un año no puedo hacer nada. Es más, un año con muchísimos problemas. Sí es cierto que en estos días de Dakar que andábamos bien, disfrutamos mucho. Íbamos muy limitados, con cabeza, como decíamos antes, sin demostrar nada, pero íbamos muy cómodos, lo cual, cuando te sientes cómodo, con Dani, mi copiloto, feliz y cómodo también, disfrutando los dos cada día, cuando no había problemas. Nuestro compañero de media, Fran, decía, es que te llegaste a posición un 30 y pico de la general. Yo, claro, pero después se rompía la caja, después rompimos el eje delantero izquierdo, se rompió una pieza ahí, me acuerdo ahora, un componente, y después no sé qué, y después no sé cuándo. Claro, pero mientras íbamos en carrera, entonces, claro, si tú ves los resultados que va haciendo, somos competitivos. Nadie te dice a ti, no voy a jugar un partido de fútbol por echar, no, voy a jugar un partido de fútbol por meter goles o defender bien al equipo por jugar y ganar. Entonces, nosotros igual queremos hacerlo bien y creo que nuestra categoría, que es la T13, es una categoría que podemos defenderla bastante bien. Creo que por el primer año es importante. Ahora que es un trabajo bonito este año con la universidad, rehacer el coche de nuevo, bajar a Marruecos a entrenar de nuevo en más arena, la Baja España Aragón, que es Copa del Mundo de Bajas, y el Dakar 27. Esperemos que todos nuestros patrocinadores sigan
y podemos contar con ellos para continuar estos próximos 2 añitos, y dejando el mensaje por aquí nuevamente de que pilotos canarios que se animen. Canarios porque está la expedición Canarias-Dakar. ¿Entiendes? Pilotos sí que se vendrían encantados, pero yo quiero que este puente de comunicación de expedición Canarias-Dakar, desde Canarias hasta donde se haga el Dakar, que ahora toca Arabia Saudí, se continúe en el futuro y que se aproveche. Yo bajarme del coche para seguir trabajando por pilotos canarios que si hubieran. Pero claro, el tema es la plaza, conseguir los presupuestos, conseguir cosas. Podemos echar una mano, pero hay mucho trabajo que hay que hacer y que asumir. Yo como deportista tengo que asumir riesgos y cosas. No te va a que no va a venir la madrina, como dice el otro, a decir, toma, vete a Dakar porque sí. No, hay mucho trabajo detrás. Muchísimo. Háblanos de ese trabajo, ¿cómo son los meses previos de preparación a un Dakar? Tanto Mira, para ti a nivel físico, porque imagino que a nivel físico, tanto tú como el copiloto tienen que hacer un trabajo. sí, total. Este año hice un trabajo muy bueno con Sigma, que es el amigo Aitor, el entrenador. Le mando un saludo, obviamente. Aitor, sí. máquina. Signa Center, ¿no? Ahí, sí, correcto, frente al estadio. Pues con Signa estábamos allí con Aitor y la verdad que hicimos un trabajo, me llamaba todos los días, ¿qué tal? ¿Cómo vas hoy? Y digo, mira, no sé, porque había ejercicios técnicos que hacíamos allí con lucecitas, con unos pesos. ¿Qué le gusta a Aitor? ¿Qué le gusta? Y entonces me digo, tío, estoy como nunca. Otros años me he pegado levantando mancuerna, corriendo, haciendo, yo qué sé, de todo un poco, ¿no? Y bicicleta que me encanta, a tope, para acá, para allá. Este año quizás cuando más técnicamente hemos trabajado. He hecho unas tablas de fuerza, lógicamente, pues hace mucha fuerza, sobre todo toda la parte alta, el superior, cervicales, sufre mucho, pero espectacular. Este año la preparación física ha sido importante. Ya empezaremos, estoy llegando, ya estoy con Editor, que lo veré el miércoles de esta semana. Empezamos a trabajar realmente, la agenda va a ser, pues ahora toca medios, estamos en diferentes medios durante estas próximas semanas, entrevistas, el trabajito, recopilación de datos para hacer un rollo un poco para cada patrocinador, que sé dónde se ven representados y tal, el cuantificar cuánto les ha puesto, cuánto han puesto y cuánto le hemos devuelto. Esperemos que sea positivo, solamente suele ser positivo para ellos, por eso continúan en el proyecto. Una vez que pase esta etapa, pues ahora llega el coche en el mes de febrero. Seguimos con eventos en Madrid con la Nebrija, revisión del coche completo, porque febrero, marzo, abril es coche, rehacer todo, caja de cambio, todo el tema. El junio, prescripción del año 2027, ya se hacen las prescripciones como cada año. Junio igual bajaremos también a Marruecos, ya el coche ya está hecho, empezaremos a hacer los primeros test. Julio va a España-Aragón, agosto, Campeonato de España en Lanzarote, con el Campeonato de España, que este año es un CEP, y va a estar bastante interesante. Vamos a ver de qué manera podemos estar allí, porque en nuestra categoría no existe. Es un coche que igual no cabe en la carretera que tenemos allí por la zona de Tía. Pero bueno, yo a la organización, que si nos podemos meter como coche cero o algo, sí queremos estar en Lanzarote, porque tenemos compromisos también con el Cabildo de Lanzarote, compromisos con UR, que tiene unas nuevas instalaciones allí, y con varias empresas más que están también con nosotros en el proyecto ya también 2027. Por lo tanto, después de ahí, Gran Canaria, que haremos varios eventos aquí en Gran Canaria también, en Expodeca, es el último evento que haremos. Tenemos una exposición en Expodeca y ya de Expodeca, pues, embarcar para el Dakar. Así va a ser el año, que va a pasar como cada año. Pasa volando, pasa súper rápido. ¿Y qué papel? Me imagino que papel fundamental, ¿no? El de más peso en la Universidad de Nebrija con ese máster. Veía un poco en redes sociales anoche ahí en casa cómo te acompañaban alumnos, cómo estudiaban el coche ahí con el ordenador. Pues mira, me encanta, sobre todo el que cuando hay una complicidad por las dos partes, ¿no? Yo me encantan, porque tengo mi escuela y estoy siempre con gente joven y apuesto por la gente joven, lógicamente. El equipo que llevaron este año al Dakar los primeros días, estamos reajustando un poco el coche. La verdad que he dominado muy bien todo el tema de la telemetría, lógicamente es su fuerte. Está claro que coincidiendo con mi mecánico, toda la parte técnica, pues también mucho más. Y ver un detalle importante, mucho agradecer a Nebrija, el tema de las suspensiones. Las suspensiones logramos algo de mejoría gracias a que José, uno de los técnicos con Sam, ellos se metieron ahí a tope, empezaron a quitar, a poner por sensaciones de días anteriores, me preguntaban, yo les decía, y logramos un coche, pues,
A pesar que al final se fueron rompiendo todas. Fue un poco la falta de mantenimiento al final, pero bueno, al final esa parte que hicieron ellos fue muy positiva y creo que el futuro del proyecto dependerá mucho también de la Nebrija en muchos aspectos. Contar con ese equipo humano, con esos profesionales y con esa experiencia por parte nuestra como piloto, copiloto y la parte mecánica, pero la parte técnica es importantísima. Y con ese legado que quieres dejar, el día que te bajes del coche, ¿no estás cocinando a fuego lento algún pupilo? Mira, ya lo he intentado. Yo llevo toda mi vida, desde que empecé al principio con la bicicleta, sacando gente de Canarias, tirando el carro. Lo que pasa es que esto es muy complicado, es muy duro. Y desde fuera se ve como que, va, eso es fácil, vas y ya está. No, hay que entrenar mucho. Hay que... La familia para mí es importante, que llegue el tiempo a la familia. Hay que salir a entrenar. Este año me fui solo a Marruecos, por ejemplo, 4 días en noviembre o casi diciembre, solo con un amigo que tengo allí, que cogiéramos un buggy, tracción trasera nada más, a hacer dunas. Necesitaba hacer dunas que no lo había hecho con el coche. No habíamos podido bajar este año a entrenar a Marruecos y yo decía, yo no puedo ir con un coche de 1.3 que van con 500 caballos a las ruedas traseras, no somos 4x4, por eso nuestra categoría, una categoría de la quizás de la Ultimate más delicada, más técnica, porque es más fácil llegar a la duna y te quedas clavado, pero le cogimos el rollo y nos fue bien en los ratos que estuvimos en la duna. Y creo que fue por eso, porque realmente me fui a entrenar. A lo que comenta, el legado está. Yo encantado que vengan, pero hay que trabajar, hay que entrenar, hay que sacrificarse. Y hay gente que quiere, pero bueno, yo abierto y encantado de que vengan y que empiecen ya a hacer carrera y que tienen que irse a los campeonatos de España. Claro, que yo tenga un proyecto en el que te pueda subir no quiere decir que nosotros no tenemos presupuesto para padrinar a nadie. Podemos apoyar con infraestructura, con consejos, con un montón de cosas, pero hay una parte que te toca al piloto. Lógicamente, este deporte no es un deporte como otros deportes, que es la persona, vete para acá, vete para allá, venga, vamos allá. Aquí requiere... Bueno, yo creo que no. Yo creo que todos los deportes, sí, todos los deportes hay una base que tú te tienes que currar, que tú tienes que hacerte, tienes que formarte y demostrar. Cuando tú demuestres, y igual siempre se llegan las oportunidades. Pero a mí ahora mismo me encantaría un piloto en moto. Me encantaría. Y no hay. Yo no voy a buscar a nadie. Si están ahí, ellos lo saben. Yo hablo con muchos de ellos. Pero tienen que currar, tienen que entrenar. Y en la tele se ve bien y en casa, como dicen muchos de ellos. Yo al Dakar lo veo perfecto en mi casa. Claro, pero si quieres vivirlo, tiene que gustar mucho. Ir a sufrir y a pasarlo mal, que lo has elegido tú, lógicamente, tienes que estar claro cuando estás allí pasándolo mal y yo lo he elegido, estoy aquí porque quiero. No puedo pensar como pensaba al principio. ¿Qué pinto yo aquí? No, estoy aquí porque quiero. Yo he elegido estar aquí hoy. Y he venido aquí a sufrir y a pasarlo mal. Y a volcarme, a arriscarme, a romper las ruedas, a romper el coche. He venido a esto, es que yo tengo que estar expuesto a todo lo que me eche este rally. Y la mentalidad es esa. Podemos ayudar mucho. Y nos encantaría, te digo. ¿Por qué digo la moto? La moto es la más fácil, es la más que podemos ayudar. Piloten una moto con los medios que tenemos aquí y ayudas de aquí y de allá. Pero claro, esos pilotos tienen que estar haciendo un campeonato de España para que pueda acceder a la licencia internacional. No puede ser un piloto de aquí de Valsequillo, por decirlo de otra manera, qué sé yo, y dice, venga, voy a correr de acá. No puede. Tienes que estar trabajando ya. Y un proyecto a 2 años, a 3, es perfecto. Ese piloto, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo cogería un piloto de este tipo, empezaría a correr este año campeonatos nacionales, haría campeonato de España de RAI, alguna prueba internacional, vale. Viene el año que viene, igual 2027, iría al Dakar con nosotros, haciendo algo. Y habríamos en qué lo meteríamos en el equipo, para que viva el Dakar de dentro. Pues cuando llega allí, se te queda todo muy grande. Llega al Dakar el primer año, como llegué yo, que te ponen a tomar por saco. Piensa que el bivac, el campamento, es como 10 campos de fútbol. Que donde comes está allá afuera. Y la ducha, ahora ya no, ahora son un poquito más decentes, son contenedores. Pero es que antes eran cachos de plástico, una manguerita, agua fría para bañarte. ¡Guau! Entonces, ya ahora el Dakar es un poquito, ha perdido la esencia esa de sacrificio y sufrimiento. Pero bueno, tampoco hay necesidad de pasarlo tan mal si te puedes dignamente comer bien, porque es comida como de hospital. Allí las comidas, los sabores son muy justitos.
¿entiendes? Entonces, si tú este primer año te lo tomas a entrenar, a correr, a hacer campeonato, a sumar experiencia, si te llevamos en la expedición, llevamos a un piloto para que viva la experiencia en primera mano, cómo es el Rally Dakar desde dentro, cuando ese piloto en 2 o en 3 años quiere hacer el Dakar y ha sumado experiencia estos años, va a llegar, va a estar cómodo. No va a llegar como llegué yo, que fue la gran cagada, hablando mal y claro, que hice yo. Y al Dakar, porque sí, todo me quedaba grande. Las verificaciones, mi madre, qué locura, qué rollo. La navegación, no sé qué, no sé cuánto, era todo un rollo. La convivencia, el campamento, el estar 15 días durmiendo allí en caseta, que parece fácil, pero cuando vas a Dakar y tienes que estar todo el día durmiendo ahí en caseta, que en nuestro caso este año, pues hay unos pequeños, una literita ahí, haciendo un camioncito durmiendo como podíamos, y bueno, ya mejor, pero yo, todos mis Dakares fueron en caseta, que no había otra cosa, no había presupuesto para más. Entonces, cuando tú vas viviendo esa experiencia, dices, bueno, bien, esto se puede hacer. Entonces, yo siempre invito a que los pilotos canarios, el que quiera, también están los Classic. El Classic es otra historia diferente porque no haces la carrera, no es el Rally Dakar, es un paralelo. No vas por las pistas nuestras. Tengo que pensar, su palabra lo dice, Dakar Classic. Es un Dakar paralelo que va por vías de regularidad y no corre en el Rally Dakar. Se celebra el mismo día, pero es un rally paralelo. Es un rally con cochitas antiguos. Es como un rally emotivo. ¿Sabes? No tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. El Dakar de que yo hablo siempre es intentar estar en la carrera. Pero si no podía la carrera, pues bueno, aunque sea que haya más canarios que vayan allí a disfrutar del resto de cosas que organiza la organización del Rally Dakar, la ASO. Pues sí, ojalá. Ojalá y ese proyecto que tienes no quede no quede vacío cuando tú... Yo espero que no, porque es que es una pena. Está todo hecho. No sé. El camino está hecho. Pasa que hay que subirse ya, porque lo lógico que la transición sea... No puede ser que yo diga, venga, dejo de correr este año y ya está. Hombre, yo ahora estoy activo, puedo preparar a esa persona a montar en moto, hacer 20.000 cosas. Tenemos la escuela activa, tenemos motos en Marruecos para entrenar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero claro, hay que ponerse. Pues confiemos A que ver, sí. seguro que sí, alguno habrá por ahí. Pues Pedro, casi horita y 10 de podcast. Te dije que se te iba a hacer corto. No, lo que pasa es que hay tantas cosas que decir que intentas ponerlas, como tú decías, anécdotas. Hay 20.000 cosillas y detalles. Pero la verdad es que bueno, sobre todo, muchísimas gracias porque es una oportunidad para nosotros. Gracias. Quien gana marca Sí. es una iniciativa chulísima, un podcast bueno, que no soy tan futbolero, pero bueno, Sí. alguno he visto por ahí. Y la verdad es que da gusto, ¿no? Que podamos expresar nuestras experiencias a través de estos medios y que realmente pues bueno, podemos llegar a todos los públicos y luego con las benditas redes hoy en día podemos compartirlos todos y que todos estos mensajitos, todas estas experiencias se vayan viendo por ahí. Yo siempre lo he dicho, el objetivo al final un poco de este podcast es que venga gente de aquí, de nuestra tierra, ya no solo de Gran Canaria, sino de las diferentes islas que en sus disciplinas, en sus deportes, estén haciendo cosas que merezcan pues historias que sean contadas y que pongan a Canarias en el mapa encima, en el Dakar, pues te podrás imaginar. Y en este nuevo formato que es del podcast, que ahora todo el mundo, ahora ya la gente parece que no ve la tele, todo el mundo ve podcast. Son ciclos, tío. Son ciclos que realmente quieres ver un podcast de algo puntual, te lo buscas, te lo miras y dices, oye, pues mira, pues está entretenido y sobre todo es muy cercano. A mí me gusta porque hablas cómodo, una pequeña entrevista, una tertulia y no sé, aunque al fin y al cabo son cámaras, son sonido, estamos todos ahí, pero parece que es lo que a mí al menos me transmiten los podcasts. Y sobre todo en Canarias, el motor. El motor que obviamente no se puede comparar al fútbol, pero gusta mucho, lo seguimos mucho, somos los que lo vivimos desde la parte de consumidor, somos fieles consumidores del motor y así será siempre. Está arraigado yo creo que en nuestro ADN, los canarios y el motor van de la mano. De todas formas, de todos la afición al fútbol, ¿a quién de ellos no le gusta el motor? Es que es una burrada lo que hay. Te piensa que en Canarias somos la comunidad autónoma de España con más licencias de motor sport. La que más, la segunda Galicia. Pero sacamos, con que son cero datos de eso, creo que estamos en 3.500 o 4.000 licencias. Y dice, ¿cómo hace tantas licencias en motor sport?
Aquí todos los fines de semana en Canarias hay un evento. Subida, rally de tierra, slalom, rally, un mundial de rally, que tenemos lo máximo. Tenemos muchísima afición a motorsport. Por eso creo que es lo importante que dentro de este segmento la visibilidad que se le da, porque lo demanda las audiencias, lógicamente. Vas a hablar de una cosa que no tenga audiencia, pues ¿para quién vas a hablar? Entonces, al fin y al cabo, todos buscamos la audiencia. Y la audiencia en Canarias tenemos la suerte que nos apasiona este deporte, podamos realmente tener con quién compartirlo y los medios para compartirlo, lógicamente después nuestros patrocinadores. Si no somos visibles, pues nos van a ayudar. Benditos patrocinadores. Sí, sí, benditos patrocinadores. Sí, nosotros los tenemos ahí también y aprovechamos nosotros, aprovecho yo desde este lado para agradecer a IOC, nuestra clínica dental que ha estado ahí siempre desde el principio, a Saga también, que lo tenemos aquí en el micro, de vez en cuando también les aparece ahí Brooklyn, la barbería de un humilde servidor aquí, que son importantes hoy en día para que estos proyectos salgan adelante. Pues Pedro, yo por nuestra parte, gracias. Ya desde hoy y desde que se dio la posibilidad de hacer esta entrevista, te seguiremos un poquito más de cerca a esa expedición canaria en el Dakar y mucha suerte para el 2027. Muchísimas gracias. Nada, nos tienes aquí cerca. Cualquier cosa que necesites, sí. Nivel informativo, cualquier cosita que tengas que hacer dentro de los podcasts de otra gente del motor, que los conocemos a todos, pues igualmente encantado de colaborar con quien marca gana. Exacto. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Saludos. Chao. Gracias.